y Alberto Fischerman. Entonces con ellos hicimos, si vinieron al cine experimental a ver la muestra de los cortos que había ahí, de las cosas, y cuando vieron el corto que habíamos hecho nosotros, Tras Mayo, Valentino Orsini se interesó mucho porque el tratamiento era un poco distinto a lo convencional del documental. No, y en consecuencia dijo, ¿por qué Getino no está en este grupo? Todos los demás miraron, bueno, si hay que incorporar otro, si Valentino lo dice, lo incorporamos. Y ahí yo me metí en el grupo, en un proyecto que se llamaba Los que Mandan. En ese momento había un ensayo muy exitoso de Los que Mandan, de Imaz, un investigador sociológico, que era un análisis de la relación de poder en la Argentina. Pero el propósito nuestro era hacer una película de ficción con cosas de documental, de ruptura también, donde se mostraba gente del poder, del establishment político y económico, en una estancia de Buenos Aires, discutiendo antes de unas supuestas elecciones electorales qué hacer frente a esas elecciones. Si aplicar un golpe de Estado o tratar de captar a cierta dirigencia política o lo que fuera. Entonces era el debate que se producía a nivel de personaje con mucha humanidad, sensibilidad y demás. E hicimos el guión. Te confieso que los únicos que trabajaron ahí en serio fue Alberto Fischerman y yo, no sé si no colaboró, porque el resto no pudo, por qué razones, aportar demasiado. Pero lo hicimos, lo presentamos al Instituto de Cine y el Instituto de Cine lo prohibió, no lo aceptó. Entonces, en consecuencia, ¿no? Estamos hablando de, sí, no estaba Onganía todavía, estaba Ilía. Ilía, en el gobierno democrático de los radicales de Ilía, se prohibió la realización de ese libro, en el Instituto de Cine. En consecuencia quedamos, y como con Pino nos habíamos conocido, habíamos intercambiado experiencia, yo venía un poco de la experiencia político-sindical, y él venía de la ruptura con el Partido Comunista. Yo había empezado a escribir cuentos. Yo formaba parte un poco del grupo de Rosa Blindada, manejaba Mangieri, había estado Yelman, Rivera, Nemesio Juárez, otros compañeros. Entonces, en ese sentido, confluíamos un poco para afinidad de ideas. Él venía del Partido Comunista de ruptura con toda la cosa staliniana. Yo venía de la experiencia un poco frustrada de trotskoperonismo en la lucha sindical, y confluimos porque tenía necesidad también de hacer una película que testimoniase o hablase de lo que estaba haciendo el país. Entonces me dijo, ¿por qué no seguimos esta experiencia? Si no podemos hacer esta película, hagamos algo equivalente en documental, en rato libre, cuando podamos, lo construimos conjuntamente. Y ahí empezó un poco el proceso de La Hora de los Órganos. Yo en esa misma época había terminado algunas experiencias literarias. Me habían premiado un cuento en una revista que tenía el sector de cultura del Partido Comunista, el sector progresista, que era Hoy en la Cultura. Había ganado un primer premio en Escarabajo de Oro, compartido con Rosemacher, Piglia, Briante, éramos 5. Y había mandado mi primer libro de cuentos en base a esos impulsos que me habían dado estos premios a Casa de las Américas. Ya había ganado el premio Casa de las Américas en el género de cuentos en el 64. Entonces dije, dejemos esto en suspenso y me meto sí. Y empezamos en el 65 a trabajar ya conjuntamente en esta iniciativa que no era ni La Hora de los Hornos, ni sabíamos cómo se iba a llamar, pero que una especie de autobiografía del país, una especie de recuento de qué es lo que estaba pasando en el país en este momento, pero también a la luz de la memoria de lo que era este país. Y te confieso que fue una experiencia para mí muy formidable, y creo que para Pino también, porque fue un trabajo muy riguroso e intenso, no solo en cuanto al acopio de información, de investigación, de diálogo con las figuras que en ese momento representaban un pensamiento nacional. Hablo de Jauretche, Arregui, Pepe Rosa, etcétera, a Ortega Peña, Duarte, sino que además de eso estaba también la preocupación del plano de vista narrativo, estético, de cómo hacer algo que fuese distinto a lo que se hacía en ese momento en el documental. El antecedente estaba en el cine documental cubano, en lo que ocurría en el cinema nuevo brasileño, el grupo que amaba en Bolivia, y en la Escuela de Santa Fe con Fernando Birri. Pero lo que nosotros queríamos era ya no solo describir la problemática de una situación, sino
¿qué hacer para cambiar esta situación? Eso no estaba en Tirerías, por ejemplo. Estaba para que el espectador dijese, está en una situación que tiene que ser negada, pero no estaba el debate de cómo tiene que ser planteada la negación. En consecuencia dijimos, esto ya no es para espectadores de cine, sino para actores, protagonistas del cine, de la historia, a los fines de establecer un diálogo con ellos, diálogo democrático, participativo, de qué hacer para cambiar esta realidad que estamos describiendo también. La primera filmación, recuerdo, fue en diciembre, si no me equivoco, del 65, y fue una especie de diálogo entre Rodolfo Ortega Peña y Franco Moñi. ¿Eso se puede tener documentales? Eso está en La Hora del Horno. Si no me equivoco, está en La Hora del Horno, sí. Que era el debate entre lo intelectual en relación al peronismo. Que era entre un sector que se asumía como peronista, nacionalista, porque él venía un poco de la línea más nacionalista, casi tacuara, Rodolfo. Y Franco Moñi, que venía de una izquierda en crisis, que ya no creía mucho en todo lo que era la cosa staliniana y demás. No te cuento todas las dificultades técnicas que hubo, porque no había ni cámaras insonógrafas, cámaras que había que manejar a cuerda, que duraban en 2 minutos y medio el rollo, el sonido no era sincrónico, es toda una experiencia técnica. Y en esa primera filmación, si no me equivoco, estaba haciendo cámara Juan Carlos de Sanz, que luego ya pasó a otras cosas del cine. Desde ese momento nosotros comenzamos a hacer toda una serie de trabajos en ratos libres o en un programa de trabajo donde alternábamos la actividad publicitaria, que era la que permitía obtener recursos para la producción de este tipo de materiales. Pero esto nos llevó luego a incorporar a otros compañeros que se fueron acercando, Guillermo Ferrando, Humberto Ríos, Gerardo Vallejo, Abelardo Curni, por ahí me olvido de algunos seguramente, pero algún otro como un compañero que murió, que lo mataron a la salida de la Unión Obrera Metalúrgica poco después, etcétera. Entonces, en ese sentido, empezamos a recorrer también el país. Filmamos en distintas partes, recorrimos algunos miles de kilómetros. Entonces, desde el norte al sur, filmamos bastante, que es lo que de alguna manera nos permitía ir relevando todo lo que era la geografía y la problemática social y ambiental nacional. Entonces, el desafío que teníamos era el trabajo de editar. Primero, que había que elaborar el material o procesarlo dentro de los laboratorios únicos y principales que había en el país, que eran los clásicos e históricos laboratorios Allen. Para lo cual teníamos que hacer una serie de trampas. Como la película iba a tener carteles, didascalías, que le dicen los italianos, leyendas y demás, hablábamos muera el imperialismo, por ejemplo, no era este el caso. Pero al lado teníamos que poner otro que dijese viva el imperialismo. De tal manera que como todo ese material se veía que se tenía que ver por algún técnico del laboratorio para ver si había sido bien o no procesado, cuando veía ese material en la pantalla se lo neutralizase, no sabía de qué se estaba hablando. O lo están haciendo unos locos, o están haciendo un juego experimental, o lo que fuera. Por otro lado, nosotros para filmar ciertas situaciones teníamos que tener un carnet. El carnet que teníamos de identidad era falso también, era de una productora romana de cine, Ayerfin, donde trabajaban los italianos, donde nosotros fungíamos como que estaba haciendo un documental publicitario para promover el turismo en Argentina. Entonces con eso pudimos entrar hasta en desfiles militares, podemos entrar a las minas allá de Jujuy, entramos a ciertos lugares que era difícil entrar. Todavía no había antecedentes desde el punto de vista que un cine que se propusiese incitar, digamos, al cambio, a la rebelión, ni nada de eso. Entonces era toda una cosa mucho más virgen. Después se aprendieron los servicios represivos y inteligencia, y la cosa cambió. Pero hasta ese momento era así, de tal manera, no te lo cuento en detalle, pero fueron 2 años de trabajo realizativo muy importantes que permitieron el nucleamiento de algunos otros compañeros, y donde nosotros, además del concepto de producir, tenemos que incorporar otros 2 conceptos. Uno, cómo difundimos esto. Segundo, cómo conceptualizamos lo que estamos haciendo teóricamente para legitimar la labor que estamos haciendo. Eso me interesa, el concepto. Entonces dijimos, primero hace falta una experiencia de difusión.
Y la difusión la comenzamos a hacer a partir de un trabajo que me tocó a mí en particular, que fue seleccionar algunos cortometrajes latinoamericanos, hacer una torta eran unos 50 minutos de 16 milímetros, de cortos, uno de Brasil, mayoría absoluta, la última secuencia de Tire 10 de Fernando Birri, Revolución de San Ginés de Bolivia y Nau de Santiago Álvarez de Cuba. Entonces, era probar de qué manera esto podía funcionar en un circuito. Entonces, en ese momento había una movilización social y política muy importante, estoy hablando del 67 casi, 66, 67, donde el Frente Estudiantil Nacional, donde estaba Grabois, estaba también, si no me equivoco, Julio Bárbaro, había otros compañeros, unos que venían de la democracia cristiana, el cristianismo, como Julio Bárbaro, Grabois que venía del marxismo, otro compañero que se suicidó que venía de una experiencia nacional peronista. Establecimos un acuerdo entre sí, lo que era nuestro grupo, que todavía no tenía, creo, el nombre de Cine Liberación. Éramos los que estábamos haciendo este tipo de experiencia de distribución y difusión, y el Frente Estudiantil Nacional y un sector del sindicalismo peronista. Entonces dijimos, hagamos un acuerdo, nosotros proporcionamos los materiales y ustedes se ocupan de la difusión a partir de ciertas pautas, que no haya exhibiciones de más de 20 compañeros, que estos se hagan en lugares que no sean fichados públicamente como lugares fáciles para que la policía entre en ellos, departamentos, casas, parroquias, puede ser, que las citas a los compañeros no sean en el lugar donde se va a hacer la exhibición, sino en otro lugar distinto, para que el que llegue a ver una exhibición no sepa dónde se va a hacer, y que al mismo tiempo esto tenga un carácter de acto, va a decir, donde lo que más importa junto con la difusión o la exhibición de la película sea lo que es el debate, el diálogo que se establece a partir de estos materiales. Y eso comenzó a cubrir esta etapa de experiencia de la distribución y difusión de cine. Pino aportó mucho ahí también, porque si no me equivoco, fue así. Un remate que hubo en la agencia norteamericana, esta que se ocupa la UCIS o la IC, estaban rematando en la embajada proyectores viejos que ya no usaban, eran los Behauer, pesados y demás. Y se derivó a un compañero que está acá en el país y que está trabajando también en cine, a la compra de eso. Se compraron como 6, 7 proyectores. Y eso facilitó a las organizaciones políticas o sindicales ya una experiencia de uso, porque no había ninguna experiencia en ese sentido. También se hizo una cartilla para la capacitación en cuanto al uso del proyector y a lo que eran las sesiones de cinearte. Estos temas aparecen en una publicación que sacamos ya después, en el 70, que se llamaba Cine y Liberación. Contame un poquito el concepto de la película. El concepto... Porque tiene una característica distinta a las películas tradicionales, ¿no? Más allá de lo que están mostrando, es un concepto distinto del cine. El concepto también que teníamos como tercera medida ya no era producir y distribuir, sino de qué manera legitimamos esto dentro de... cómo hacemos un análisis crítico de lo que estamos haciendo. Y fue cuando empezamos a elaborar las teorías y todo lo que luego desembocó en el tercer cine y demás. Pero el concepto en esa situación donde no había posibilidad democrática para el posicionamiento de imágenes en movimiento que más o menos expresasen lo que pasaba en el país, era, tenemos que trabajar con un público distinto que no es el que va a la sala de cine a ver una película normalmente, sino un público que al mismo tiempo que puede ir al cine está buscando información, documentación que le ayude a actuar políticamente en términos diferentes. En consecuencia, tenemos que concebir esto como proyecciones que no, donde la película no es lo más importante, sino lo que la película provoca en un determinado escenario. Si hay 15 o 20 compañeros, lo que importa es que esos 15 o 20 compañeros, a partir de los insumos que se dan en la película, que ya no son solamente descriptivos, científicos, objetivos, sino de movilización, casi publicitaria, propagandística, estimularlo ya no solo por el lado racional, sino por el lado sensorial. Estos compañeros, de alguna manera, además de actualizar su información, se sientan predispuestos a comprometerse políticamente en algo, sobre todo la gente más joven.